¿Qué tal, apreciados amigos? Llegamos a la tercera lección de nuestro folleto de la escuela sabática. Vamos a comenzar un nuevo tema, todo relacionado con el pacto. Por los siglos perpetuos. Esa es la lección que estudiaremos estos días. Y tiene relación con el pacto que Dios hizo con Noé, lo que vimos en parte la semana pasada. El tema que vamos a comentar ahora titula El principio del pecado. Y no tiene que ver con el origen propiamente del pecado, sino, bueno, tiene otros matices. Pero antes de ver los textos de este día y comentarlos, vamos a volver a participar en los comentarios de este video. La pregunta que les dejo a ustedes es la siguiente. ¿Por qué crees que Dios tomó la decisión de destruir la tierra? ¿A qué se debe que el Señor tuvo que llegar a esa decisión muy drástica? ¿No había otra forma? ¿Era necesario? Bueno, por favor, compártenos tu impresión y estaremos atentos a lo que escribes. Ahora sí, pasemos a ver los versículos que hemos estudiado en esta oportunidad. Comenzamos con Génesis capítulo 3, versículos 6, 11 al 13. Dice aquí lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable, codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió. Miren, el propósito de nuestro estudio para hoy es ir entendiendo cómo progresa el pecado. Quizá ese debió ser un título más apropiado: el progreso, el avance, el desarrollo del pecado. Y es que si nos remontamos al Génesis, el pecado comenzó en una pareja y comenzó con algo tan pequeño, aparentemente, como es la desconfianza en Dios, que luego terminó con el comer del fruto prohibido, tanto de parte de Eva como de Adán. Fue algo pequeño a los ojos de nuestra percepción, de nuestro criterio, fue algo pequeño. Mira, no se habla de asesinato, no se habla de peleas, se habla de desconfiar de Dios y comer un fruto. Así de simple fue el pecado. Pero poco a poco, este fue desarrollando los efectos y al mismo tiempo multiplicándose a través de nosotros, del hombre. Porque luego de comer el fruto, miren lo que dice el versículo 11. Dios le pregunta a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le dice: seguro has comido del árbol que te prohibí. Y Adán le responde: bueno, Señor, sí, pero yo no tengo la culpa. La mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y yo comí. Bueno, pues comí, pero ella tiene la culpa. Algo que jamás habían experimentado: pelear, discutir, acusarse, hacerse sentir mal. Ya pasamos de codiciar un fruto a que exista rivalidad, ataque, que exista pues un sentimiento de rencor en el corazón. Y eso es lo que causa el pecado. Y obviamente Eva, como persona, se habrá sentido mal. Por supuesto que a Adán también en el corazón le habrá dolido lo que dijo. Así es el pecado. Comienza con algo pequeño, aparentemente inofensivo, pero poco a poco esto va creciendo y se hace incontrolable para el hombre. Eva reaccionó igual, porque cuando Dios le dice a Eva: ¿qué has hecho? Eva simplemente le responde: la serpiente me engañó y comí. Tampoco es tanto mi culpa, es el animal que tú creaste. Separados de Dios, enemistados entre ellos, enemistados con la creación, acusándose. Miren, qué pena, qué pena. Así como el pecado ingresa y comienza rápidamente sus efectos y esto se acelera, debes de entender que el pecado también genera mucho dolor. Mucho dolor. Cuando la tierra, que lo vamos a ver en breve, estaba ya siendo asolada por el pecado, a esto le acompañaba un dolor horrible, pero vamos a verlo mejor en su momento. Entonces te das cuenta cómo el pecado comenzó y luego fue creciendo, impactando rápidamente prácticamente todo lo que iba tocando. Vamos a seguir leyendo en esta ocasión el capítulo 4. La historia que encontramos aquí no lo esperaba por nada Adán y Eva, porque sabemos pues el desenlace de Caín y Abel.
Dios, recuerda, le había prometido a Eva que de ella nacería el Salvador. Y Patriarcas y Profetas nos explica que pensaron que era Caín, pensaron que él era el que los iba a salvar. O sea, imagínense las expectativas que ellos tenían de sus hijos. Imagínense todo lo que ellos pues esperaban de sus hijos. Pero lo que experimentaron, yo creo que es algo que ningún padre jamás quisiera. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, dice, de los más gordos de ellos, es decir, el mejor. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Comenzó a sentir envidia, celos hacia su hermano, un odio diabólico en el corazón. Miren, ¿qué padre espera eso? ¿Qué padre está contento, tranquilo cuando los hijos están así? Ya no, el pecado ya no solo perturba a la pareja, ahora está afectando a los hijos. Ese es el pecado. Eso es lo que va causando, y vuelvo a repetir, donde hay pecado hay dolor. Por eso, ¿qué es lo que le dijo Caín a su hermano? Salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, estando ya solos ellos ahí, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Homicidio, revancha, desprecio, menosprecio por la vida, todo lo que hace el pecado. Orgullo, un orgullo herido, un orgullo lastimado. ¡Ay, qué terrible! ¡Qué terrible es el pecado! Y así, poco a poco esto fue impactando, impregnándose en la naturaleza, generando un dolor horrible, un dolor atroz en sus padres. Lamentablemente, como dije hace un momento, Adán y Eva no esperaban y no imaginaban todo lo que iban a sufrir por simplemente creer que estaban haciendo algo tan simple e insignificante. Ahora estaban pagando amargamente las consecuencias. Vuelvo a repetir, ese es el efecto, o esos son los efectos y lo que siempre producirá el pecado. Nos pasamos ahora al capítulo 6 y ya entramos prácticamente a la última parte de este comentario. En el capítulo 5 vamos a leer cómo la tierra o cómo los hombres pues fueron teniendo descendientes y la tierra se iba poblando, pero junto con esa población también el pecado se iba multiplicando a una velocidad pues increíble. Por eso, cuando llegamos al capítulo 6 encontramos un cuadro totalmente desesperante. Por ejemplo, en el versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios, es decir, los que creían en Él, los que eran de su pueblo, o llamémosle la iglesia, viendo estos jóvenes que las hijas de los hombres eran hermosas, pues decidieron unirse en yugo desigual. Habían dos pueblos, los hijos de Dios y los hijos de los hombres, los que aceptaban a Dios y los que rechazaban. Pero llegó la maldad tanto a corromper los corazones que el pueblo de Dios se comenzó a juntar con los hijos de los hombres. ¿Y cuál es el resultado? Que poco a poco ellos fueron arrastrados por el pecado. Esa idea de que yo lo voy a convertir ya viene desde acá y fracasó, porque nosotros no convertimos. Fueron arrastrados por el pecado y al final el cuadro que nos presenta el versículo 5 es un cuadro triste porque vio Dios, dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo pensamiento, todo designio de los corazones era de continuo solamente al mal. Lo único que pensaban era eso, divertirse, pero a costa del sufrimiento, causando daño, perturbando a las personas, destruyendo la creación, siendo crueles con lo que Dios había creado. Por eso el versículo 11 nos dice que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba toda la tierra llena de violencia. Hace un momento les dije algo. Cuando nosotros leemos este pasaje que la tierra estaba corrompida delante de Dios, no debes de olvidar
que había mucho dolor, porque donde hay pecado, recuerda, hay dolor. Y si en la tierra había maldad, ten por seguro que la tierra era un suplicio, que la tierra era un lugar de tormento, que la tierra estaba llena de sufrimiento, de dolor, de amargura, de desesperación. Yo creo que si nosotros, por alguna razón, llegaríamos a vivir en esos tiempos, sería desesperante, porque la maldad que reinaba era desesperante para la misma raza humana y por supuesto para la creación. El hombre estaba destruyéndose y destruyendo lo que Dios había creado, pero aún mantenían ese vigor. Prácticamente, pues, recuerden, era no mucho el tiempo que estaban descendiendo de Adán. Entonces, un cuadro horrible estaba en la tierra y Dios tenía que tomar una decisión, poner un punto final. Si Dios no cortaba todo esto, lo único que reinaría en la tierra sería el enemigo con tanta maldad y crueldad que sería insoportable para el hombre. Apreciado amigo, ese es el cuadro que tristemente comenzó con algo simple: comer un fruto, desconfiar y desobedecer a Dios, con algo tan insignificante. Eso es el pecado. Se presentará siempre como algo inofensivo, pero los dolores, el sufrimiento que traerá, muchas veces serán insoportables para nosotros. ¿Cómo salimos de ese cuadro? ¿Qué hizo Dios? Pues de eso se trata con el pacto, de darle salvación al hombre. ¿Qué más hizo el Señor? Pues eso estaremos comentando en los próximos días, y no, vuelvo a repetirte, por favor no dejes de estudiar tu Biblia y de acompañarnos en estos comentarios. Puedes revisar los comentarios de esta y otras lecciones, y también recuerda que ya publicaré el bosquejo de toda esta lección. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.